Buenos días, vamos a iniciar ahora. Vamos a trabajar siempre en el módulo 2, género y desarrollo, aplicado a los procesos de gestión de desastres. Muchas gracias, Carmen, por avisar que están listos y listas. Vamos a trabajar el tema de incorporación del enfoque de género en el ciclo del proyecto. Para recordar, este módulo tiene el objetivo general de analizar los marcos políticos y legales sobre género y gestión de riesgos y desastres, pero ahora vamos a ver un tema que se puede aplicar a la gestión integral de riesgos por desastre, así como a otros ámbitos de la realidad, que es el objetivo del tema es identificar los elementos clave en los diferentes momentos de lo que se conoce como el ciclo de proyectos. Ese, digamos, es el propósito. En ese sentido, aquí, bueno, he tenido un lapsus porque es identificar elementos claves para incorporar el enfoque de género en los diferentes ciclos del proyecto. Luego voy a corregir este objetivo en la presentación, pero es para ustedes, pues, para aclarar, es identificar los elementos claves de cómo incorporar el enfoque de género en los diferentes momentos del ciclo del proyecto. Y aquí yo creo que vale la pena hacer una primera reflexión pensando, bueno, ¿qué es un proyecto? Y vamos a encontrar diversas respuestas, desde quienes nos digan, es un instrumento para gestionar recursos, es una herramienta de trabajo, pero yo me identifico más con esta respuesta en la que el proyecto es una propuesta para transformar realidades o una realidades que nos parecen injustas, con las que no estamos de acuerdo, que presentan problemas que queremos superar. Es decir, un proyecto es sobre todo una propuesta para cambiar la realidad, ¿verdad? Yo creo que esto es muy importante porque en el mundo de la cooperación al desarrollo, a veces de repente se pierde de vista esto y ponemos el énfasis prioritario en que un proyecto es una buena herramienta para administrar recursos, que también lo puede ser, pero sobre todo es importante que podamos enfatizar en la necesidad de transformación de las realidades injustas en las que vivimos. Y entonces el proyecto es una propuesta, es una herramienta para cambiar estas realidades. Y de ahí, bueno, ¿qué es el ciclo del proyecto? Quizá la mayoría de ustedes han trabajado con proyectos y lo saben, pero bueno, no está de más recordar que el ciclo del proyecto es un proceso metodológico para llevar a cabo esos cambios que pretendemos hacer. Es decir, vinculado a esa concepción de que el proyecto es una propuesta para transformar la realidad, pues podemos decir que el ciclo del proyecto es una propuesta metodológica, es un proceso que nos da pautas de cómo hacer para impulsar ese proceso de cambio que queremos llevar a cabo. Esto, digamos, como una cosa general. Y ya profundizando un poco más en lo que es el tema de esta mañana, el ciclo del proyecto. Y comprende al menos 5 grandes fases. Esto también lo vamos a encontrar en diversas formas de expresarse. Pero aquí tenemos, digamos, como una manera de decirlo de manera muy general. Primero tenemos el diagnóstico o identificación, ¿verdad? Esto tiene que ver con, digamos, el paso previo propiamente al proyecto, pero sin el cual es difícil
que, digamos, que podamos hacer un proyecto que realmente esté enfocado en esta problemática que queremos resolver. Entonces, esta es la primera fase, el diagnóstico o el proceso de identificación del proyecto. Ustedes deben haber escuchado que muchas veces se habla de proyectos de escritorio. ¿A qué se refiere esa manera de decir? Esa manera se refiere a que son propuestas formuladas con una base de conocimiento de la realidad muy frágiles o que tienen a la base un conocimiento más documental que no niego que puede ser válido, pero que a veces es importante que además de la información documental que podamos haber recopilado, podamos, digamos, tener una aproximación más cercana con la realidad que queremos transformar y sobre todo con las personas para las cuales este proyecto o quienes son afectadas por esa problemática a la cual el proyecto quiere dar una respuesta. Y ahí nos encontramos con digamos, el proceso de diagnóstico participativo. El segundo momento del ciclo de proyecto es propiamente la formulación. Ese proceso, ese momento que también puede ser participativo, pero que en última instancia tiene un componente técnico, un componente político muy importante, que donde las organizaciones o las personas que estamos a cargo de la formulación de una propuesta de proyecto tenemos una enorme responsabilidad de lo que se dice de sintetizar, digamos, los intereses, las propuestas y las realidades que se han podido recoger en el proceso de identificación y diagnóstico. El tercer momento es propio. Yo de mi casa un poquitito hacia mí. Hola, estaba escuchando una voz, pero bueno. El proceso de ejecución. Este es, digamos, el momento en el cual iniciamos el conjunto de acciones que el proceso incluye desde, digamos, desde el primer momento hasta su finalización. Es el impulso y la realización de las actividades y la búsqueda, como vamos a ver más adelante, de los resultados que queremos lograr en esos cambios, ¿verdad? Entonces es, digamos, es la vida de ejecución del proyecto. Paralelo a la vida, a la par, en el mismo momento, digamos, tenemos un cuarto momento del ciclo de proyecto, que es el monitoreo de la ejecución. Muchas veces esta no se visibiliza como una fase o un momento aparte porque coincide con el proceso de ejecución. Yo prefiero visualizarla porque me parece que es muy importante. O sea, a la par de hacer las actividades, de realizar las actividades, es importante ir verificando y analizando cómo van esas actividades, cuál es su relación con los indicadores y con los resultados que nos hemos propuesto. Por eso la he visualizado como una fase del ciclo de proyecto específica. Y por último tenemos la fase de evaluación. Hay quienes también consideran que el monitoreo es parte de la fase de evaluación, aunque también transcurra a la par del proceso de ejecución del proyecto. Digamos, la van a encontrar en esa misma formulación. Aquí Yolanda nos dice que a veces, bueno,
los proyectos de escritorio se les llama también a quienes no conocen en realidad la población a la que pretenden apoyar ni sus necesidades. Efectivamente. Entonces, vamos a tratar de ver ahí cómo aplicar, digamos, el enfoque de género en esta búsqueda de información. Y aquí vamos a ver el cuarto elemento el tercer elemento, perdón, del tema que estamos tratando. Ya vimos que es un proyecto, es una propuesta para transformar la realidad, el ciclo de proyectos que tiene las fases en distintas formulaciones, pero las fases que hemos visto anteriormente, y que es aplicar el enfoque de género en este ciclo de proyectos. Al hacerlo, ¿qué es lo que estamos buscando? Y aquí, bueno, la respuesta sería que estamos buscando que el proyecto que estamos elaborando, o que estamos ejecutando, o que estamos evaluando, independientemente del campo en el que se va a realizar, puede ser gestión de riesgos, puede ser desarrollo económico, puede ser gestión ambiental de manera más amplia, puede ser un proyecto de participación ciudadana, de participación política, puede ser un proyecto de seguridad ciudadana, etcétera. Independientemente del campo en el que se va a realizar, nosotras pretendemos que este proyecto pueda tener un impacto de género. Y vamos a ver aquí inmediatamente qué es el impacto de género. El impacto de género es un criterio de evaluación, de planificación, que mide las consecuencias positivas y negativas que ha tenido o pretendemos que tenga una intervención de desarrollo en las relaciones de género. Es decir, las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres. O sea, a veces pensamos que el impacto se mide hasta el final. Yo pienso que el impacto es una cosa que hay que buscar desde el proceso inicial de un proyecto, es decir, desde la fase de diagnóstico o identificación. Y, bueno, busca ver qué consecuencias positivas o negativas en esas relaciones ha tenido una intervención de desarrollo. Quería decir que un proyecto, también vamos a encontrar que un proyecto es, por tanto, una intervención de desarrollo. Aquí tenemos otra manera de llamar. ¿Por qué es importante buscar que los proyectos tengan un impacto de género? En primer lugar, porque es una obligación ética y un compromiso político con el desarrollo humano medir de una forma sistemática el avance en el objetivo de la equidad de género y en la estrategia de lograr el empoderamiento de las mujeres. O sea, hay un compromiso en este momento yo diría que de la comunidad internacional, de que el desarrollo humano, no se puede hablar de desarrollo humano sin hablar del objetivo de equidad de género, del propósito de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres. Entonces, buscar que nuestros proyectos tengan un impacto de género en cualquier ámbito de la realidad que estos puedan realizarse, pues es un compromiso ético y un compromiso político. Vamos a ver entonces, entrar y vamos a trabajar en la clase de este día en la primera fase del ciclo del proyecto. La primera fase de diagnóstico o de identificación. Y aquí una primera, digamos, acción que vamos a hacer es, como decimos, ponernos los lentes de género al analizar la realidad, ¿verdad? Es aprender a mirar la realidad y aprender a identificar dónde están, dónde están las desigualdades entre hombres y mujeres. Si nos ponemos esta mirada de género a la hora de analizar la realidad, no nos costará mucho darnos cuenta que las mujeres y los hombres
tienen distintos roles o distintos papeles y responsabilidades en la sociedad. Tienen distintas necesidades y también, por lo tanto, tienen distintos intereses. Que hombres y mujeres no disfrutan de las mismas oportunidades para acceder a los recursos y a los espacios donde se toman las decisiones, ¿verdad? Tampoco nos costará conocer que los hombres y las mujeres establecen relaciones jerarquizadas entre sí, también relaciones de conflicto, pero que también hay relaciones de alianza y de cooperación, y que el poder, las relaciones de poder, entendiendo el poder como una capacidad de afectación de unos y otras, no se distribuye de forma equilibrada entre hombres y mujeres. Aquí quiero hacer un paréntesis porque entendemos las relaciones de género como relaciones de poder, pero a veces nos cuesta, aunque yo sé que ustedes ya han conocido y estudiado el primer módulo muy centrado en las relaciones de género, yo quisiera poder recuperar este concepto de capacidad de aceptación. Capacidad de aceptación que puede ser negativa o puede ser positiva. Es decir, cuánto las mujeres tenemos capacidad de afectar a los hombres y cuánto los hombres de nuestro entorno, también en esto siempre es importante recordar la mirada histórica, que es tiempo, lugar, sociedad, circunstancia, tienen más capacidad de afectar a las mujeres, ¿verdad? Entonces, es importante ponernos esto en perspectiva. Y es importante tener claro que si la perspectiva de género no está integrada en el análisis de la realidad para la identificación del proyecto, no vamos a disponer de herramientas necesarias para evaluar cómo el proyecto ha cambiado la vida de las mujeres y los hombres a los que iba destinado, pues el proyecto, o a los que va destinado, o cómo puede cambiar su vida. No vamos a tener datos sobre la situación del punto de partida, ¿verdad? Vamos a carecer de indicadores capaces de medir diferencias y desigualdades de género. Nos van a faltar instrumentos adecuados para recolectar información desagregada por sexo o los criterios para interpretarla y para hacer valoraciones sobre, digamos, la utilidad que puede tener nuestro proyecto para transformar las realidades que queremos transformar. Y aquí quiero decir que, de nuevo, insistir, esta mirada es posible aplicarla a cualquier proyecto aplicado en cualquier ámbito de la realidad que queremos transformar. Y vamos a hacer algunas aclaraciones importantes para tener en cuenta los procesos de realización del diagnóstico. Pero, perdón, aquí me parece que tenemos un problema técnico. Vamos a parar un momentito. Dice que solo está viendo a Alejandro, dice Carmen Delgado. ¿Podemos resolver esto? Voy a apagar la cámara y me voy a volver a conectar. José Danilo dice que escucha y mira perfecto. Yolanda también. ¿Alguien más, aparte de Carmen Delgado, tiene dificultad? Vamos a ver ahora. Flor, ¿cómo miras? Laura Chávez también.
Alicia también. Carmen, ¿puede confirmar si se ha mejorado? José Sasso. Vamos a preguntarle a Carmen. Ok. Parece que ya. Bueno, seguimos entonces. Con algunas... bueno, no, quería preguntar si hasta aquí alguien tiene algún comentario. Veamos. Si tienen algún comentario. Carmen parece que tiene abierto su micrófono. A ver, Laura, ¿qué comentario tiene? Sí, lo siento, los ladridos son del perro de mi vecino. Yo tengo un perro, pero no es el mío el que está ladrando. Ya le dije que se callara durante la clase. ¿Algún comentario, duda, pregunta de esto que hemos visto en este momento? Sí, la verdad es que Danilo dicen que si puede cerrar el micrófono. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos ya la importancia de remarcar este compromiso político y ético. Luego, conocer las necesidades y las situaciones de una comunidad donde tendremos que intervenir es fundamental. Y que nos dice en relación a la equidad de género, bueno, no nos dice. Y que es importante hacer participativo el proceso de diagnóstico con la población beneficiada. Es correcto. O sea, es importante. Bueno, por una parte yo quisiera plantearles alguna cosa, porque creo que es importante no despreciar los conocimientos previos. Creo que a veces hemos hecho diagnósticos un año anterior y sin embargo nos encontramos con que tenemos que formular un nuevo proyecto en esa misma población y vamos a preguntar las mismas cosas que ya hemos preguntado, sin analizar los diagnósticos que han hecho o que hemos hecho nosotros mismos o que han hecho otras organizaciones u otras instituciones con la misma población. Entonces yo creo que un paso muy previo en el diagnóstico es recoger la información que existe, que se ha levantado, la información que está sistematizada, más sistematizada, menos sistematizada sobre esa población, para no ir a preguntar lo mismo cuando nos acerquemos a la población, sino más bien para hacer síntesis, devolverles digamos, la información y poder profundizar. Aquí Yolanda nos tiene un comentario, dice que todos los proyectos tienen enfoque de género. Muchas veces son enfocados a que si hay un 50% de mujeres, hay un enfoque de género, pero no es así. Incluso los proyectos para el mejoramiento del CAI tienen un enfoque de género. A ver, vamos a ver. Todos los proyectos tienen un impacto de género. En eso yo estaría de acuerdo con Yolanda. Aunque no tengan previsto y de forma explícita el enfoque de género. ¿A qué me refiero? A que en el ámbito del desarrollo no hay una acción neutra.
siempre tienen un impacto de género. Es decir, pueden no decirlo y terminando impactando negativamente en las relaciones de género. Es decir, pueden tender a profundizar las desigualdades entre hombres y mujeres. En ese sentido sí estoy de acuerdo con Yolanda. Y estoy de acuerdo también en que no necesariamente tiene que ver, como vamos a ver más adelante, con solo poner el 50% y el 50% de hombres y mujeres, ¿verdad? No se trata de eso, ¿no? Por eso quisiera hacer algunas aclaraciones importantes para tener en cuenta en los procesos de realización de diagnóstico e identificación. Una primera, relaciones de género no es igual a situación de las mujeres, ¿verdad? En la mayoría de proyectos que introducen la variable de género, lo que realmente encontramos es una descripción de la situación de las mujeres, donde se enfatiza la sobrecarga de trabajo que las mujeres tienen por el trabajo, quienes se dedican a trabajo remunerado y también a trabajo en la casa, al trabajo de cuidado y al trabajo doméstico. También se destacan los elementos de pobreza, del empobrecimiento, la feminización de la pobreza, etcétera. La falta de oportunidades que han tenido las mujeres para desarrollarse personal y colectivamente, socialmente. También el tiempo que al mismo tiempo se resalta el espíritu de lucha, los esfuerzos que hacen las mujeres para sacar adelante a su familia. Pero relaciones de género no es igual a la situación de las mujeres. Sin embargo, la mayoría de estas descripciones nos dejan muchas interrogantes que parecen destinadas a no encontrar respuesta, a menos que empecemos a hacer algunas preguntas. Y aquí quisiera centrarme en algunos ejemplos de proyectos. He buscado pues de algunos proyectos que nos pueden dar pistas para ver esto, sobre todo cuando hacemos diagnósticos participativos y empezamos a abordar con las mujeres elementos que nos describan su realidad, su situación. Nos damos aquí una descripción de un testimonio que hace una mujer. Dice ella: hace 14 años que trabajo. Probablemente esta mujer quiera decir que realiza alguna labor por un ingreso, puesto que trabajar lo ha hecho desde pequeña, ¿verdad? Entonces dice ella, hace 14 años que trabajo y aporto el mayor ingreso para mantener el hogar, ya que mi marido solo siembra y en la cosecha saca frijoles y maíz, por lo que he tenido que realizar diferentes trabajos. Y aquí vale la pena preguntar, ¿verdad? ¿El marido no habrá pensado lo mismo que ella? ¿Qué iniciativas ha tenido él para aumentar los ingresos del hogar? Y ella dice, siguiendo con su pensamiento, he tenido que realizar diferentes trabajos, el ingreso en mi hogar era muy poco, entonces decidí empezar el negocio de destazar cerdos. Y de nuevo vienen las otras preguntas. ¿Y esta mujer realiza esta labor ella sola, la de destazar cerdos? ¿Cómo participa el marido, que seguramente también se beneficia de los ingresos que provienen de esta labor? ¿Verdad? Entonces, se trata de que al testimonio lo interroguemos, ya sea de manera directa o de manera mediada, pero que no nos quedemos solo con el testimonio descriptivo. Por ejemplo, hay una mujer que dice, soy maestra de primaria y trabajo en el turno de la mañana. Tengo una venta pequeña, en el caso de Nicaragua, para aumentar los ingresos en el hogar, ya que mi marido no tiene trabajo. Los dos administramos el negocio, dice ella, que yo quiero agrandar, pero no puedo. Intermediadas tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué tareas realiza ella en esta administración? ¿Qué tareas realiza él? ¿Por qué la venta
no fue una iniciativa de él. ¿Por qué fue una iniciativa de ella? Bueno, vale la pena preguntarnos estas preguntas, hacernos estas interrogantes frente a un testimonio de una mujer emprendedora. Otro más. Me integré al negocio ya que me facilita tener un horario libre de trabajo y así puedo atender mejor a mis hijos. De nuevo, otras interrogantes. ¿Esta mujer no tiene pareja? ¿Es ella la única que se plantea la manera de combinar la búsqueda de ingresos con el cuidado de su prole o de sus hijas e hijos? Ella es la única que se lo plantea, es la única que lo hace, es la única que carga con esta responsabilidad. Y pues una reflexión. Si estas preguntas no se hacen, el discurso de las mujeres va a seguir reproduciendo la desigualdad de las relaciones entre hombres y mujeres, de las relaciones de género. Y las intervenciones que se implementen, los proyectos que se llevan a cabo con ellos, reforzarán esta desigualdad. Solo que ahora lo que se destacará en los testimonios de las mujeres y en los resultados del proyecto es el espíritu luchador de la mujer. Y entonces aquí la clave de esta reflexión. ¿Es este el modelo de relaciones entre mujeres y hombres que queremos realizar? ¿Que aspiramos a construir? ¿Acaso es que el esfuerzo por salir adelante debe recaer exclusivamente sobre las mujeres? ¿Qué papel tienen los hombres? ¿O qué papel aspiramos a que puedan tener los hombres en esta realidad? Entonces el problema es que muchas veces nuestros proyectos o la descripción del proyecto o la descripción de la realidad, cuando queremos hacer descripción con enfoque de género, terminamos haciendo una descripción de la situación de las mujeres, de una situación de desventaja, de una situación de precariedad o de una situación que destaca el esfuerzo de lucha por sacar adelante, que ya es un paso, por salir adelante, pero no aborda la relación. Y vamos a ver entonces la segunda aclaración. Relaciones de género no es igual a roles diferentes de hombres y mujeres. Ya, hemos avanzado, hemos dado un paso más. Ya no estamos en la situación de solo ver las mujeres. Y decimos, no, género no es igual a mujeres. Y en esto recordemos que, están todos los enfoques de desarrollo, ¿verdad? El enfoque de mujeres en desarrollo, el enfoque de hombres en desarrollo. Generalmente aquí ya hemos llegado al enfoque de género en el desarrollo, que es, ver las relaciones de género. Pero es bastante frecuente que en procesos de diagnósticos participativos, mujeres y hombres sí reconocen con cierta facilidad los diferentes roles que su cultura reconoce como masculinas y femeninas, y las señales de identidad de género asignadas a mujeres y a hombres. Es fácilmente reconocible, y aquí pensemos en ejercicios que hacemos, ¿verdad? Hacemos talleres de género con mujeres y les preguntamos cuáles son las características de los hombres, las características de las mujeres. En un ejercicio que se recuperaba en una sistematización, decía, por ejemplo, los hombres son para la calle, no deben perdonar, son fuertes, son valientes, son poco emotivos, son capaces, son fríos, son independientes, calculadores, controladores, observadores, tramposos, mañosos, proveedores, poetas. Las mujeres decían, no tienen que vivir la sexualidad, son afectuosas, hechas para perdonar, dulces, culpables, aguantadoras, dedicadas al hogar, virtuosas, eso sí, sumisas, activas, serviciales, dependientes, incapaces, calladas. Podemos estar de acuerdo o no con esa descripción. Esta es la descripción que hizo un grupo de mujeres y hombres en un taller.
Y si nos fijamos, las características en ambos géneros nos revelan características positivas y negativas. Pero si no se introduce un análisis de género a estos roles, también hay otros ejercicios que se dice qué hacen los hombres, qué hacen las mujeres, ¿verdad? Los roles de actividad, el tiempo también le vamos introduciendo a nuestros procesos de identificación. Pero si no se hace análisis de género, vamos a obviar que estos son roles que están caracterizados al menos por 3 elementos y que creo que es importante tener claridad y buscar, cuando tenemos esas descripciones, buscar estas características. Por una parte son roles dicotómicos. ¿Qué quiere decir? Porque solo existen 2 repertorios de aprendizaje posibles, femenino y masculino. Digamos, la sociedad no reconoce intermedios, son 2, y nos habla de una mirada dicotómica, es decir, de 2 polos. No ve posibles variaciones y están claramente ubicados. Papeles femeninos y papeles masculinos. También son opuestos, porque lo que es considerado femenino no puede ser a la vez considerado masculino, ¿verdad? O al revés. Tienden a ser oposiciones. Por ejemplo, cuando habla de los hombres son de la calle o para la calle y las mujeres están en el hogar, ¿verdad? O sea, los hombres perdonan y las mujeres son tendientes a pedir perdón, etc. Entonces, es importante, digamos, ver cuáles son las características. A ver, y en esto es importante que quien está facilitando el proceso de elaboración de diagnóstico, tenemos la responsabilidad de hacer ver estas características. Este análisis de género no es automático. Este análisis de género requiere herramientas para poner de relieve estas características, porque sobre todo estos roles son jerarquizados. Esto quiere decir que en las relaciones de género, los roles de género funciona un sistema de valoración social que tiende a estimar o a valorar más positivamente los aspectos asociados a la masculinidad y a devaluar los aspectos asociados a la feminidad. Es decir, por ejemplo, ser pasiva es negativo que ser activo. Aunque, digamos, por una parte, hombres y mujeres pueden ser activos en unas cosas y pasivos en otras, pero bueno, el ser activo se asocia con un rol masculino y el ser pasiva se asocia con un rol más femenino. Y entonces, digamos, pero tienen una valoración social distinta, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar en este sentido que el mismo hecho se valora de manera diferente entre hombres y mujeres. No hay que olvidar que las relaciones de género, y esta es la tercera aclaración, es igual a relaciones de poder, relaciones de desigualdad y de jerarquía. Relaciones de desigualdad. Me parece que alguien tiene abierto el micrófono. Me parece que alguien tiene abierto. A ver. Bueno, vamos a intentar seguir. Entonces, esta es la tercera aclaración, que tiene que ver con lo que ustedes ya han visto en el módulo 1. Las relaciones de género hacen referencia a la manera en que mujeres y hombres se relacionan, generando posiciones de desigualdad en las que lo femenino
y la mayoría de las mujeres estarán en el polo subordinado, en tanto que lo masculino y la mayoría de los hombres conforman el polo dominante. Entonces, si vamos a ir a hacer un diagnóstico de género, es importante recordar: género o relaciones de género no es igual a la situación de las mujeres. No podemos plantear que que estamos haciendo un diagnóstico de género y solo reflejemos y solo describamos la situación de las mujeres. Es importante, para superar esta descripción unilateral, hablar de o describir la situación de las relaciones entre hombres y mujeres. Se puede destacar la situación de las mujeres en relación a los hombres. Y ahí hace falta generar instrumentos de levantamiento de información que puedan estar desagregados por sexo, por ejemplo, para ver cómo cómo es la realidad de hombres y mujeres en, digamos, en ambos, cómo es la realidad de hombres y mujeres ante una situación concreta, cómo les afecta de manera diferente esta realidad también, ¿ya? Para superar esta idea de que las relaciones de género son iguales a la situación de las mujeres, y también para no solo caer en una descripción de roles. Hay que ver qué es lo que hacen las mujeres y los hombres en esta sociedad, y cómo se valora lo que hacen, qué beneficio genera para cada quien esta actividad, ¿verdad? Hay, digamos, algunas herramientas para abordar también cómo se expresa esta desigualdad entre hombres y mujeres. No sé si... Entonces, este es el primer paso o la primera fase en el ciclo de proyectos, para aplicar el enfoque de género al ciclo de proyectos. Luego lo podemos expresar a través de distintos instrumentos, dependiendo del formato que estemos utilizando para elaborar un proyecto. Por ejemplo, tenemos el árbol de problemas. El árbol de problemas es una herramienta que nos permite sintetizar nuestra mirada a una realidad, a una problemática concreta, y nos permite acotar, digamos, nuestra mirada, digamos, no voy a usar la palabra desagregar, sino que haciendo abstracción de otros elementos de la realidad, que no es que dejen de estar presentes, pero nos permite enfocar la mirada al problema que queremos contribuir a analizar. Este árbol de problemas, por ejemplo, parte del problema principal, ubicar el problema principal. En esta ubicación del problema principal, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, un proyecto de gestión de agua, digamos, podemos decir las comunidades rurales, las comunidades rurales o urbanas también, suburbanas, de tal región, carecen de servicios de agua potable, ¿verdad? O podemos decir, bueno, mujeres y hombres de las comunidades mujeres y hombres de las comunidades rurales, tales y tales, carecen de servicio de agua potable. Y ahí, hacia abajo de este problema, vamos a intentar analizar las causas de este problema, y arriba en el esquema vamos a analizar las consecuencias que tiene. El desafío, digamos, aplicando el enfoque de género al elaborar este árbol de problemas, es ubicar tanto en las causas, pero sobre todo también en las consecuencias, como carecer de ese servicio o de ese derecho humano, como lo queramos enfocar,
también es importante, no es lo mismo considerar el agua potable solo como un servicio público o como un derecho humano. Es también otra perspectiva, ¿verdad? Pero carecer de este derecho tiene diferentes consecuencias en mujeres y en hombres. Hay distintos estudios en distintos lugares del mundo, pero en síntesis se estima que por lo menos las mujeres, las niñas y los niños se encargan de por lo menos el 75 y hasta el 80% del acarreo de agua en comunidades donde no tienen acceso al agua potable, acceso al agua por cañería. Entonces, ¿qué consecuencias tiene, digamos, esta carestía para las mujeres y qué consecuencias tiene para los hombres, ¿verdad? También es importante reflejarla. En las consecuencias seguramente también encontraremos algún elemento para ubicarlo en las causas. El árbol de problemas es una de las herramientas comunes que necesitamos hacer para empezar a formular el proyecto. Es el primer paso de identificación de un proyecto. Y luego tenemos otra manera de expresarlo, que en formatos nos vamos a encontrar con la descripción del contexto y la justificación, o la descripción de la realidad y la justificación. Allí también tenemos que ubicar la problemática de la cual se trata, pero y la justificación es la descripción del problema, digamos, y de nuestra propuesta de solución. Entonces, tanto en la descripción del problema como en la descripción de nuestra propuesta y de por qué, y en la justificación o en la explicación de por qué nuestra propuesta es la mejor opción para resolver este problema, ¿verdad? Es importante que reflejemos cómo, tanto en la descripción del problema como en esta mejor opción para resolverlo, se refleja, digamos, las relaciones, tanto en la descripción de la realidad como en nuestra respuesta, resolviendo un problema de agua, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, en la próxima clase vamos a trabajar los otros eslabones del ciclo de proyecto. Voy a dejar abierto un momentito para ver si tienen inquietudes sobre esta parte para pasar a abordar, para preparar, digamos, en el inicio de la próxima clase sus inquietudes. Entonces, no sé si podemos hacerlo escuchando. Si pueden abrir su micrófono, yo voy a cerrar un momentito la cámara y cierro mi micrófono para que vamos a darnos 5 minutos y pueden abrir. Aquí Katy nos está hablando de identificar las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres. ¿Y las de los hombres, Katy? Es importante y es más difícil hablar de las necesidades digamos, también de los hombres, y no siempre son los mismos, ¿verdad? Es importante tener claridad de que aquí yo quiero hacer un matiz con esta definición. Yo me identifico más con el concepto de necesidades prácticas de género e intereses estratégicos de las mujeres, ¿verdad? Porque cuando hablamos no de necesidades estratégicas, sino de intereses estratégicos, estamos hablando justamente de aplicar el enfoque de género. Es decir,
estamos hablando de digamos, de buscar cómo se cambia la posición subordinada de las mujeres con respecto a los hombres en una determinada realidad. Vamos a ver. Aquí Flor Quintanilla nos plantea que siempre de acuerdo a las necesidades de la población, bueno, no por ideas de nosotros, estamos de acuerdo para lograr un impacto. Que hay dificultades para operativizar el enfoque de género en un proyecto, ¿sí? A pesar de las buenas intenciones, nos dice Douglas, y sí, bueno, vamos a ver esto de siempre se establece la oportunidad de que tanto hombres y mujeres en su entorno, dice Yolanda, a ver, que siempre hay un enfoque de género. Yo planteo siempre hay un impacto de género, independientemente de que se persiga una medida de equidad de género. Es decir, pretender un enfoque de género o aplicar un enfoque de género es pretender transformar las desigualdades entre hombres y mujeres. Y no todo proyecto lo plantea. Y es cierto que muchas veces se entiende esto del enfoque de género solo como una moda o como una norma, pero no se comprenden las desigualdades entre hombres y mujeres. En eso estamos de acuerdo. Pero lo importante yo creo que es aprender a hacer análisis de género y a proponerlo, a veces sin decirlo tan explícitamente, aunque creo que es un valor importante, ahí coincide con Yolanda, poder tener claridad de este punto de partida. Otra herramienta de diagnóstico efectivamente son líneas de base, pero se levantan líneas de base que describan sobre la situación de las mujeres y no líneas de base comparativas, que es el problema, ¿verdad? Tenemos que lograr que aunque sean pocos los indicadores, puedan reflejarnos cómo están las mujeres en relación con los hombres, ¿verdad? Cómo las mujeres, por ejemplo, se reconocen capacidades, y asimismo, y cómo lo podemos hablar. A ver, Yolanda quiere hablar, voy a... Ya, o sea, puedo hablar así viéndote también. Ah, vaya. Sí, solo quiero, no sé, me queda un poco la duda en cuanto a eso de el enfoque. Yo pienso de que el enfoque, o sea, siempre se da en todo proyecto y creo que ahí sí discrepo un poco con el concepto que nos estás compartiendo. En cuanto a que en cada proyecto debe de valorarse las oportunidades de hombres y de mujeres, al igual también de las interrelaciones que hay entre ambos, así como lo estás planteando, y los roles que se le asignan. Lo que pasa es de que actualmente o en los proyectos que se presentan esto no se hace, pero es lo que debería de hacer, tener un enfoque de género, y partimos de eso y por eso se valoran los proyectos. Ahora, con relación a la línea base, o sea, para mí eso es importantísimo, porque la línea base es que se conoce a la población con la que se trabaja y de ahí partimos, pues, porque si no, si vamos a levantarla en las primeras actividades que vamos a realizar, creo que, o sea, ese es un proyecto que en realidad no conoce lo que quiere hacer.
ese es mi comentario, pues, pero realmente, y respeto pues también esas posiciones, pero también creo que discrepo un poco con eso. A ver, pero ¿podrías ubicarme? Perdón, ¿estás escuchando? Sí. Perdón, Yolanda, ¿me escuchaste? Creo que no. Decía que si nos podías explicar cuál es tu inquietud exactamente, de dónde ubicaría la discrepancia. A lo que me refiero es que tú escribiste, o sea, no dijiste, o lo que comentaste es que no hay un enfoque de género. Yo parto de que sí, que todo proyecto tiene un enfoque de género. Si no, o sea, yo no entiendo cómo se presenta un proyecto si no se analizan las oportunidades que hay tanto para hombres como para mujeres. Pues, o sea, yo parto, cuando leo un proyecto o cuando veo un proyecto, o sea, yo pienso de que se ha valorado las oportunidades, los papeles, tanto de hombres, de mujeres, e incluso de población LGBTI, pues de ahí parto, esa es la parte enriquecedora de un proyecto. En el caso que la gente piense que poniendo 60% mujeres y 40% hombres está haciendo un enfoque de género, para mí eso es fatal, pues. Pero yo parto que todo proyecto, incluso los de infraestructura, incluso los de carreteras, o sea, llevan un enfoque de género. El problema es que a veces, o sea, nos cuesta tanto verlo y solo se puede ver a través de los indicadores, pues. Pero sí tiene, o sea, para mí todo proyecto tiene un enfoque de género. Tal vez a veces no lo dejamos claro o plasmado, pero cuando uno va a ver los indicadores, ahí está, o si no, o sea, hay que modificarlos, pues. No sé, a eso me refiero, pues. Ya. A ver. Morena, ¿me escucha? Morena, no ha activado su micrófono. Por favor, al lado donde está su... Ya, Ahora sí. sí, ya lo activó. Ah, vale. Bueno, voy a intentar hacerlo de nuevo, pero decía que a ver, que este primer paso que podemos expresar mediante una línea de base o mediante un árbol de problemas o mediante una descripción de la realidad, del contexto y de la justificación de nuestro proyecto, es importante que la aplicación del enfoque de equidad de género implique reflejar, digamos, y medir de alguna manera la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Cómo están las mujeres y cómo están los hombres respecto de una misma situación, para ver ahí cuál es la brecha de desigualdad que puede expresarse cuantitativa o cualitativamente, pero que implica un análisis de género, ¿verdad? No solo describir la situación de las mujeres y no solo describir los roles o los papeles sociales de hombres y de mujeres, sino intentar reflejar en la medida de lo posible los niveles de desigualdad que luego vamos a abordar también en las propuestas de que planteamos en nuestro proyecto. Este es un paso fundamental para que para que el proyecto pueda desarrollar de manera más eficaz el enfoque de equidad de género o para que pueda contribuir a superar las desigualdades entre hombres y mujeres. Lo que plantean algunas de ustedes de que todos los proyectos deben llevar o deben incorporar un enfoque de equidad de género es un imperativo ético. Lamentablemente nos vamos a encontrar con muchísimos proyectos que solo hacen una labor de cumplimiento, como decimos nosotras, de cumplimiento, que es cumplir con
con el llenado de un formato y ahí solo enunciar la situación de las mujeres, pero no hacer un análisis de cómo afecta un problema a las mujeres y a los hombres y cómo afecta sobre todo a las relaciones de desigualdad que existen entre hombres y mujeres. Ponernos los lentes de género es aprender a mirar en la realidad cómo están expresadas, cómo se expresan esas relaciones de desigualdad. Aprender a destacarlas y a plantear soluciones a esta problemática. Bueno, vamos a seguir mañana. Muchas gracias y hasta mañana. Hasta luego. Bueno, tal vez lo que como se está diciendo Alicia, recordarles que ya en la herramienta de ejercicio está el examen, que ustedes ya lo pueden empezar a ver, a pesar de que no es disponible, pero ahí en el vínculo que dice examen, ustedes lo accesan y ya pueden realizar el examen. Como les mencionó, tienen hasta las 12 de la medianoche para poderlo realizar. Nuevamente, el examen se encuentra en la herramienta ejercicios de la plataforma virtual. Si quieren, también les voy a enviar un anuncio diciéndoles estas indicaciones para que lo tengan ahí y sepan dónde lo pueden ubicar. En la herramienta ejercicios.